Hola, buenos días. Mi nombre es María Peña Cañeque, soy jefa de área en el Gabinete Técnico del Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo. Hoy aquí me acompañan 5 ponentes de lujo, a quien en primer lugar me gustaría agradecerles su participación y colaboración. También agradecer a todos los asistentes virtuales a través de nuestro canal de YouTube y daros la bienvenida a todos los presentes aquí en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, o también conocido como Mincotur. Como ya sabéis, en el marco de las políticas de gobierno abierto, este ministerio se ha sumado a la iniciativa conocida como Semana de la Administración Abierta, para acercar a la ciudadanía y a la administración pública. En el día de hoy, en concreto, y dentro de la programación de esta Semana de la Administración Abierta, vamos a ofrecer una sesión para dar cuenta de nuestra actividad, la actividad que desarrolla la subsecretaría, ofreciendo prácticas curriculares y extracurriculares a estudiantes universitarios. También hablar de cuáles son las posibilidades de futuro, desarrollo profesional aquí dentro del ministerio. Y bueno, todo esto nos llevará aproximadamente 1 hora y media, incluyendo un periodo de dudas, preguntas, comentarios que podáis tener. Antes de nada, permítanme que presente a las personas que aquí estamos en la mesa. En primer lugar, a mi derecha, Ana de Vicente, pertenece al cuerpo de TECOS, que son los técnicos comerciales y economistas del Estado. Es subdirectora general en la Subdirección General de Países Mediterráneos, África y Oriente Medio. A mi izquierda, Irene Fuente Taja, pertenece al cuerpo TAC. Es un cuerpo superior de administradores civiles del Estado, vocal asesora actualmente en la unidad de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del Gabinete Técnico del Subsecretario. A mi derecha, más allá, Antonio Moreno Torres, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Actualmente se encuentra en la Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación de la Secretaría General Técnica del Mincotur. A la izquierda, Luis Sanz, pertenece a la escala de titulados superiores de organismos autónomos y actualmente se encuentra destinado en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y también contamos con la presencia de Lourdes García, que es la responsable de comunicación de la Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, bueno, pensamos que con esta composición de la mesa podremos cubrir aspectos que sean de gran interés para todos vosotros en estos momentos, pues como la mayoría del público sois estudiantes universitarios, pues bueno, vamos a intentar cubrir un poco temas como cuál ha sido nuestra experiencia con becarios, tanto en este curso como en pasados, los resultados de los convenios que se han firmado hasta el día de hoy. También aportar un poquito de información sobre el conocimiento que nosotros tenemos de primera mano de la administración, de la función pública, de cómo se puede acceder a la función pública a través de estas prácticas o oposiciones y cuál es la trayectoria profesional que aquí puede conseguir toda persona que venga a trabajar al ministerio. También me gustaría hacer, y muy someramente, una breve introducción de qué es el ministerio. Hablaré un poquito del alcance competencial del ministerio, estructura y organización, su dimensión territorial y los recursos con los que contamos. El Mincotur es un departamento que encaja dentro del área económica del Gobierno y tiene bajo su responsabilidad 3 áreas sectoriales estratégicas. Estas áreas, 3 sectores, como son la industria, el comercio y el turismo, son de gran importancia para la actividad económica de nuestro país. Y esto se puede ver porque suman alrededor del 36% del PIB, del Producto Interior Bruto, y ocupan alrededor del 41% de los trabajadores. Desde el punto de vista de la estructura y organización del ministerio, comentar que nuestra ministra coordina y dirige estas 3 áreas sectoriales, la industria, el comercio y el turismo, mediante 2 secretarías de Estado. Una es la de turismo, otra es la de comercio. Aparte, contamos con una Secretaría General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, por la importancia que esta tiene, las pymes, y también contamos con una Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo, que es un área funcional, transversal y horizontal, pues que se encarga, entre otras, de la representación del Ministerio, de la coordinación técnica, gestión de servicios comunes. Y bueno, también hace recientemente
existen 3 comisionados que también dependen de la ministra, especiales para el seguimiento y gestión de los PERTEs. Además de todo esto, el Ministerio cuenta con hasta 11 organismos adscritos y, bueno, pues he mostrado una pequeña representación pues, de algunos que os pueden sonar a la mayoría de vosotros, pues Oficina de Patentes y Marcas, el ICEX, Centro Español de Metrología, Paradores, Escuela de Organización Industrial, aunque todos sean importantes, pues bueno, una breve muestra. Desde el punto de vista del alcance territorial, comentar que nuestro ministerio se organiza en servicios centrales. Se encuentran localizados aquí, donde estamos hoy presentes, en lo que se conoce como el Complejo Cuzco, que se encuentra en pleno eje de la Castellana, aquí en Madrid. También cuenta el ministerio con hasta unos, bueno, incluso más, de 4.600 PAEs, que son los conocidos como puntos de atención al emprendimiento. Contamos con uno de estos PAEs aquí en el Complejo Cuzco, al cual se puede acceder por la calle Panamá. El Ministerio también cuenta con 31 direcciones provinciales o territoriales de comercio y a nivel exterior con 131 oficinas, de las cuales 98 son oficinas comerciales, económicas y comerciales y 33 son de turismo. Pues para desarrollar esa política de internacionalización de nuestras empresas, impulsar la actividad económica y turística. Todo ello, ¿cómo lo conseguimos? Pues nuestro principal activo son nuestros recursos humanos. Como podéis ver en la transparencia, contamos con casi 4.000 puestos de trabajo, de los cuales el 64% son funcionarios, un 36% es personal laboral. Y, bueno, luego, pues también por aportar algún dato, comentar que la ocupación porcentual, que son mujeres, viene a ser en torno al 58,5%, con una edad media de 52 años de nuestro personal. Particularizando ya en el tema que hoy nos reúne, pues nuestro ministerio tiene a día de hoy en vigor 5 convenios firmados con las universidades Autónoma, Complutense, Politécnica, la Rey Juan Carlos y la Carlos III de Madrid. En total ofrecemos hasta 15 plazas de prácticas. Estas prácticas son académicas externas, curriculares y extracurriculares. Todas ellas tienen carácter presencial, van a estar siempre supervisadas por uno de nuestros trabajadores de aquí del Ministerio. Serán tutores a lo largo de todas las prácticas y se ofrecen para estudiantes universitarios que estén cursando tanto programas de máster como de grado. Y, bueno, pues decir que se quiere seguir trabajando en ello, ¿no? Pues para ampliar el alcance de estos convenios a otras universidades y a todo el territorio nacional en la medida de lo posible. El programa tiene como objetivos, pues sobre todo, la formación de estudiantes, acercaros la función pública, mostraros de primera mano qué es lo que aquí se hace, mejorar la capacitación profesional, facilitar, por tanto, con ello, la inserción al mercado laboral y un beneficio que también busca el Ministerio es atraer talento, para que el día de mañana muchos de vosotros pues, queráis opositar y formar parte de este ministerio. Y, bueno, pues ahora ya sí, para participar todos aquí en esta mesa, pues voy a dar paso a las diferentes intervenciones de los ponentes, lanzando diversas preguntas. ¿Vale? Haremos hasta 3 rondas y, bueno, pues vamos a empezar con la primera. Me voy a dirigir a Lourdes, de la Complutense. Te voy a preguntar, pues, ¿qué opinión te merece el convenio que a día de hoy hay firmado entre vuestra universidad, el Mincotur? ¿Consideráis que la realización de prácticas aquí en el Ministerio aporta valor al currículum y bueno, si es más fácil la búsqueda de empleo gracias a estas prácticas aquí? Bueno, pues primero muchas gracias por invitar a la Universidad Complutense y al Vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento, a quien represento desde la Oficina de Prácticas y Empleo, porque nos parece que es una oportunidad excelente, ¿no? Que se abran las puertas de la Administración para que la ciudadanía pues, pueda conocer muchísimo mejor todos los servicios que ofrecen y, en este caso, muy especialmente los servicios profesionales o de acercamiento al mercado de trabajo. El convenio que tenemos firmado pues, nos parece un convenio absolutamente positivo, los resultados son muy buenos por muchas razones. Institucionalmente,
porque tenemos una transferencia de conocimiento. Por una parte, del conocimiento que se está ofreciendo a la universidad, junto con el conocimiento que todos los días se desarrolla en el Ministerio. Entonces, ahí hay un aporte de valor mutuo. Y además de colaboración. De cara a los universitarios, muchos están muy inseguros a la hora de, por lo menos es lo que yo conozco del día a día, a la hora de decidir en qué quieren y pueden trabajar. En este sentido, por una parte, el sector público es un gran desconocido, porque muchas veces los ciudadanos no saben qué tareas se están realizando, qué puestos, qué funciones, qué responsabilidades. Hay una visión como muy estereotipada. Intentamos siempre acercarles a cuáles son las oportunidades que pueden tener en el sector público, bien a través de formaciones que nosotros impartimos y también a través de jornadas a las que asisten funcionarios, representantes de diferentes cuerpos de la Administración o a través de actividades como esta en la que estamos hoy. Pero son las prácticas el mejor acercamiento porque es el más concreto para el universitario a la realidad del día a día del trabajo en el sector público. Entonces, en este sentido, les ayuda en muchas cosas. Les ayuda en su toma de decisiones, porque pueden saber si el día de mañana, cuando terminen los estudios, pueden querer trabajar en una administración pública. Pero también les favorece el currículum, porque parte de esa inseguridad que antes os mencionaba viene de la mano de que piensan que como no tienen experiencia, algo que es natural, porque aún no se ha terminado la carrera, pues no se van a poder incorporar al mercado de trabajo. Entonces, esto es una experiencia que se refleja en el currículum vitae y que como tal se traslada a los empleadores, sean públicos, sean privados, sean de otro tipo de entidades. Entonces, es muy, muy positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Lourdes, perdón. Ahora quería preguntarte a ti, Ana, como tutora de prácticas en el Ministerio, ¿qué habilidades y qué perfiles consideras que son los más demandados aquí dentro del Ministerio para la realización de prácticas? Bueno, yo voy a hablar, antes que nada, gracias por organizar esto y gracias por darme la oportunidad de participar en el programa de becas de formación, porque yo creo que efectivamente es una opción que nos dais que tiene beneficios para nosotros y también para los estudiantes que vienen a realizarla. Trabajo en la Secretaría de Estado de Comercio, en relaciones de comercio e inversión y, por tanto, nosotros los perfiles que más valoramos son aquellos perfiles relacionados con economía en general, con cuestiones también estadísticas o de estructura económica internacional. Valoramos mucho estudiantes que estén motivados por las relaciones económicas internacionales y que les interese saber de países, saber de relaciones empresariales, saber de flujos bilaterales, tanto de comercio como de inversión y obviamente se valora mucho tanto la capacidad de tener facilidad para el tratamiento de datos como para el análisis de textos y el manejo de idiomas. El inglés es básico, pero en nuestra región con la que tratamos también se valora mucho el uso del francés. Muchas gracias, Ana. Sí que es verdad que son muchas y muy variadas todas las áreas que en el Ministerio solicitan a estudiantes universitarios para realizar prácticas. Entonces, aparte de todo lo que ha comentado Ana, también para nosotros tiene mucha importancia, pues, por ejemplo, el talento STEM, del que, Antonio, a lo mejor puedes comentarnos algo. Muchas gracias, Peña. Pues bueno, efectivamente, la Administración General del Estado requiere conocimiento STEM porque son muchos sus ámbitos de actuación, ámbitos de intervención administrativa que tienen naturaleza técnica, ¿no? Pensando algunos ejemplos vinculados al Ministerio de Industria, pues oye, se me ocurre la seguridad de productos e instalaciones industriales, la operación de los sistemas energéticos, la gestión del espectro electromagnético, en fin, hace falta conocimiento STEM. Pero no solo conocimiento, hace falta sobre todo capacidades STEM. ¿Cuáles son esas capacidades que forman el ADN de los titulados STEM? Bueno, pues yo diría que en primer lugar
el método científico como método de aproximación a la realidad, las habilidades de pensamiento abstracto, las habilidades de modelado, de simplificación de la realidad, las capacidades de simulación y de aproximación sistémica a los problemas, la capacidad de aprendizaje, la capacidad innovadora. Y bueno, esas son las capacidades que son precisamente las que demandan el mundo y el contexto que vivimos, ¿no? Que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo y que, bueno, pareciera que estamos coleccionando crisis, ¿no? Eso que se habla de permacrisis, ¿no? Nos viene el Brexit, el COVID, la guerra de Ucrania, en fin, ya no sabemos qué nos vendrá. Entonces, bueno, es por eso que es tan importante no solo los conocimientos, sino también las capacidades. Fijaros, para terminar esta primera intervención, una cosa bastante ilustrativa. Si hay una política sensible en los Estados Unidos es la política inmigratoria. Y solo hay una carta blanca actualmente en la política inmigratoria, que es la de las titulaciones STEM. Oye, el que tenga un perfil STEM puede entrar, tiene la puerta abierta. Es bastante indicativo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. También es verdad que muchas veces consideramos que la administración es muy burocrática y bueno, hay mucho papeleo, pero se necesitan esas titulaciones más científicas, tecnológicas, ingenieriles, podemos decir. Irene, desde tu punto de vista, ¿qué competencias consideras que adquieren los becarios tras su paso por aquí, por el Ministerio? Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. A lo mejor esta respuesta la teníais que dar vosotros que estáis aquí en este periodo de prácticas, pero bueno, yo, como me toca contestar a mí, lo que voy a comentar va muy de la mano de lo que nos contaba Lourdes. Para mí lo básico que vais a adquirir aquí, más allá de la experiencia concreta, es información, tener conocimiento de lo que es la administración, en este caso general del Estado. Muchas veces se percibe como algo opaco, como algo lejano, como un ente que no tiene ninguna repercusión en realidad en la vida de los ciudadanos, en la vida de las empresas. Imagino que tras estas semanas aquí habréis cambiado completamente de opinión. ¿Por qué? Porque habéis tenido además la suerte de venir a un ministerio, como comentaba Peña, económicamente muy potente, que tiene competencias en áreas de total relevancia en el mercado laboral de nuestro país, la industria, el comercio, el turismo. Entonces, ¿qué os puede proporcionar esto a la hora de decidir por dónde vais a ubicar vuestra carrera profesional? Ya conocéis cómo se trabaja en estas áreas. Si se hace desde el sector público, como nosotros esperamos, si os animáis a opositar, pues tenéis ya un conocimiento adquirido muy extenso. En el caso contrario, en el caso de que decidáis optar por el sector privado, pues también va a ser de grandísima utilidad este periodo aquí. ¿Por qué? Porque estáis viendo esa relación que hay entre la administración y las empresas, entre la administración y la ciudadanía. Estaréis comprobando que hay toda una serie de trámites, de procedimientos, de normativa aplicable, y conocerla ya cuando comencéis vuestro primer empleo, pues entiendo que será de gran utilidad para todos. Muchas gracias, Irene. Bueno, Luis, pues a ver, coméntanos un poco desde tu perspectiva, ¿cuáles son los beneficios que se pueden conseguir trabajando aquí? Muchas gracias por la invitación cursada a la oficina y a mí en este caso y al público. Bueno, yo llevo 22 años en la administración y solo veo ventajas. Es cierto que, bueno, no es perfecto, ¿no? No es un mundo perfecto, pero veo muchísimas ventajas de trabajar en la administración. Había trabajado antes 8 años en la empresa privada y podría decir que el mayor beneficio, la mayor ventaja es la libertad. Y uno dice, bueno, la libertad, pero si estás ahí todo el día con la ley. Pues precisamente la ley es la que nos da libertad a los funcionarios para ajustarnos a la ley, a la normativa, al reglamento, a las órdenes, directrices, a todo ese complejo normativo, ¿no? Nos regimos por ello. Yo, como decía, en la empresa privada hay veces que hay cosas que no se pueden decir, no se pueden hacer. Y aquí en la administración, cuando algo no funciona, se puede hablar de ello y siempre o casi siempre con ánimo de mejorarlo, ¿no? Y esa libertad, esa tranquilidad, yo francamente no la he tenido en la empresa privada. Otro punto fundamental es la incidencia que tiene nuestro trabajo en la realidad.
pensamos que el funcionario es un señor que está, o la funcionaria, que está ahí con unos manguitos, poniendo sellos, ¿no? Ese es el estereotipo que se ha hablado aquí antes de estereotipos. Pero nosotros estamos en contacto con solicitantes de patentes, en mi caso, que tienen empresas, que están en el mercado, que están peleando con empresas, compitiendo con empresas en otros países, en otros ámbitos económicos, y vemos la incidencia que tiene nuestro trabajo sobre el mercado y sobre esos agentes, esas personas o esas empresas. Y otro punto muy importante, estamos viendo ahora lo de la gran renuncia que se está ocurriendo en Estados Unidos y ahora ya parece que llega también a Europa, es la conciliación. En muchos casos la gente renuncia por falta de conciliación. Aquí yo no he visto a nadie bueno, la Administración es la gran tractora de derechos en España, ¿no? La Administración General del Estado, con las distintas administraciones, y especialmente en materia de conciliación o de igualdad. No veo que uno puede tener unas circunstancias personales especiales y eso no es una bola atada, una bola de acero atada al pie y que le impide crecer profesionalmente dentro de la Administración. Muchas gracias, Luis. Bueno, volviendo al tema de los convenios, Lourdes, ¿cómo evaluáis vosotros y valoráis los resultados que se obtienen? Nosotros lo evaluamos a través de unas encuestas de satisfacción que se realizan tanto a los estudiantes que han participado en las prácticas como a las entidades, también colaboradoras. En este caso son positivas, casi siempre lo son, pero también en el día a día, en el boca a boca con los universitarios, porque mantenemos mucho contacto con ellos a través de teléfono, email, pero también a través de nuestras actividades formativas. O sea, como que somos un centro que está muy cercano, o por lo menos intentamos estarlo, a nuestros estudiantes y, bueno, pues a partir de ahí sabemos qué cosas se valoran a través de estas encuestas o a través de los comentarios que ellos nos hacen. Pues primero, algo que es muy valorable es que siempre tiene que haber un plan de formación que está adaptado a las características de ese espacio en prácticas en el que se van a realizar las estancias de formación, que tiene que estar legalizado porque hay un convenio detrás regulador y también hay unas acreditaciones que hay que firmar, unas credenciales antes de iniciarlas, que tiene unos seguros, como son el seguro escolar, que las tareas o las funciones que va a realizar el estudiante siempre tienen que estar de acuerdo con los estudios que está realizando, o sea, no pueden hacer prácticas en una unidad en la que se vayan a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos quieren proyectar en el futuro de acuerdo a la carrera. Que les sirva como un componente totalmente experiencial, porque en la universidad invertimos mucho tiempo y esfuerzo en formar académicamente y también a través de clases prácticas, pero no es lo mismo. No es igual que hacerlo en un entorno de trabajo real. Se valora la figura del tutor, que siempre están pendientes, pero no solo eso, también el de otros compañeros que están junto a los estudiantes y que también están colaborando en su formación, porque al final a través de las prácticas no solamente se adquiere un desarrollo profesional en el sentido literal, sino que se establecen vínculos profesionales, que muchas veces son difíciles de obtener, hay que trabajárselo mucho, sin embargo en las prácticas se producen de una manera muy natural y esto es muy interesante también para el futuro. Les ayuda a superar muchas barreras. Muchas gracias. Es verdad que también un buen resultado de estos convenios de prácticas sería la capacidad de retorno, es decir, el saber que en un futuro cercano, ¿no?, pues haya muchos de nuestros becarios que quieran opositar. Y entonces, bueno, aquí voy a preguntar a Irene, por vuestra experiencia, ¿con qué probabilidad consideras que nuestros becarios terminan opositando? Pues yo espero que, por todo lo que estamos diciendo, que sea una probabilidad alta. O sea, imagino que todos los que estáis aquí estáis viendo caer muchos mitos, muchas falsas creencias de las que venimos hablando en esta charla. La primera, ¿el trabajo de los funcionarios es aburrido? No. De hecho, en gran parte, luego hablaremos de las distintas oposiciones a las que podéis
acceder, pero es un trabajo extremadamente interesante. O sea, es lo opuesto a aburrido. Yo a veces digo, ojalá tuviera un trabajo más aburrido. Tocamos muchísimas áreas, como comentábamos antes, tenemos una gran repercusión en la sociedad, en el día a día de nuestro país. También se cae el mito, que espero que esto no sea un obstáculo que opositéis a que trabajamos poco. No, trabajamos mucho, ponemos todo lo mejor. Obviamente no se puede generalizar, habrá personas que no sean así, pero yo creo que la gran mayoría de la masa funcionarial tiene vocación de servicio público y pone todo lo mejor de su persona para que salga este trabajo, porque, vuelvo a repetir, tiene una grandísima repercusión en la vida diaria de nuestro país. Y luego, como comentaba Luis, o sea, obviamente la administración es muy respetuosa con los derechos del trabajador. Obviamente hay picos de trabajo, hay que trabajar mucho, pero siempre vas a tener un paraguas en el que te vas a ver protegido, vas a saber que hay ciertos límites que no se pueden traspasar, que se va a respetar la conciliación, se va a respetar el derecho al descanso, y yo creo que no hay más que leer los periódicos y ver cómo está la situación en muchas empresas del sector privado como para pensarse mucho la posibilidad de opositar, con lo cual espero que sean altas las probabilidades. Eso es, y que quizá muchos de los presentes pues eso quieran opositar. Para ello, Luis, ¿qué consejos darías para preparar una oposición? Bueno, no es fácil dar un consejo general a todos porque la administración el sector público es de largo recorrido y la carrera profesional es de largo recorrido y de amplio espectro, ¿no? Pero lo primero que yo diría es que hay que pensar en la administración como una oportunidad, porque muchas veces me he quedado sin trabajo y entonces como me he quedado sin trabajo, bueno, voy a hacer una oposición. Yo creo que ese no es el mejor enfoque. Es una oportunidad, como digo, de largo recorrido y amplio espectro, porque la carrera profesional dentro de la administración es variadísima, como ya ha dicho también antes Irene. Hay multitud de cosas que se pueden hacer. Se puede trabajar en todo tipo de orientaciones, de lo que se ha estudiado, académicas, son bienvenidas, ¿no? Entonces, el primer consejo es pensar que esto es una oportunidad. El segundo consejo que podría dar es elegir bien la oposición que se quiere hacer. Si a alguien no le gusta viajar, oye, quizá diplomático no es lo que más te puede venir bien, ¿eh? A lo mejor examinador de patentes sería el ideal, ¿no? Entonces, elegir bien, pero vamos, estos consejos son los mismos que les puede dar a un preuniversitario. Elige bien lo que vas a estudiar, mira, fíjate tú que va a ser la oportunidad de tu vida y finalmente, la misma cuestión, planificación y constancia. Cuando vas a estudiar una carrera universitaria, tienes 4 años o 6, en mi caso fueron 6, por delante, entonces tienes que tener muy bien planificado cómo, cuándo, dispongo de los recursos económicos, mis padres me van a apoyar, tengo que trabajar, sé que si apruebo voy a ser ingeniero o voy a ser médico o maestro, magisterio, ¿no? Entonces, esa planificación y esa constancia, pues aquí tienen un valor, vamos, es absolutamente necesario. Hay muchos más consejos, pero yo creo que con estos 3 así queda bastante perfilado. Gracias. Bueno, gracias. Antonio, como miembro del Tribunal de Oposiciones al Cuerpo de Ingenieros Industriales, a ver, en caso de que alguien se plantee, por ejemplo, opositar a este cuerpo, y bueno, también por la similitud del proceso de oposiciones con otras, de otros cuerpos, coméntanos un poquito así información sobre las diferentes fases de selección. Bueno, oye, como bien dices, los procesos selectivos para los cuerpos del subgrupo A1 pues, y escalas del subgrupo A1, pues bueno, mantienen cierto patrón común. Tienen una fase de oposición, a través de la cual, pues con un mix de formatos de ejercicios, orales, escritos, teóricos, prácticos, idiomas, etcétera, pues oye, se evalúa una serie de conocimientos y capacidades. Y es parte también del proceso selectivo un curso selectivo que, bueno, tiene una naturaleza más bien inmersiva.
En cuanto a conocimientos, el temario, ¿no? Pues bueno, oye, suele haber una parte de conocimientos comunes entre todos estos cuerpos que se refieren a organización del Estado y Unión Europea, derecho administrativo y comunitario, gestión pública y demás. Y luego, pues oye, cada cuerpo de escala tiene sus conocimientos específicos. Yo diría que en el ámbito de las oposiciones STEM son oposiciones menos memorísticas, no se nos exige memorizar un código civil o un código mercantil, sí, afortunadamente. Y bueno, el problema que tenemos es un problema de insuficiencia de oferta, no de falta de demanda, ¿sí? Y además el ajuste tiene que ser vía cantidades, nunca va a ser vía precios porque el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad es irrenunciable. Y tenemos el problema en general de la falta de vocaciones STEM y ya en particular la poca vocación funcionarial de los que ya están en el track STEM, ¿no? En gran parte por desconocimiento. Comentábamos antes, oye, si uno pregunta en una clase de primero de la Facultad de Derecho quién quiere ser funcionario, es mayoría quienes levantan la mano. Si preguntas esto en una escuela de ingeniería o una facultad de ciencias, no hay mano que se levante, ¿no? Entonces, bueno, este es un problema y es de difícil solución porque solemos decir y comentamos antes que al final son talentos escasos por los que se está compitiendo, ¿sí? Y bueno, el recién egresado tiene la acción de las empresas del IBEX 35, de las grandes consultoras y, en fin, y es difícil poder competir, ¿no? Se puede competir y somos competitivos. Yo creo que hay un problema de desconocimiento y en este sentido, oye, pues este tipo de jornadas pues son del máximo valor. Sí, muchas gracias. Eso es. Bueno, entonces nos queda más o menos claro que existen algunas oposiciones que son más concretas a algunas titulaciones, pues la del Cuerpo de Ingenieros Industriales es únicamente para ingenieros industriales, pero luego también es verdad que hay otras muchas posibilidades y hay oposiciones a las que se puede acceder desde muchos y muy diversos estudios, como son las oposiciones al SOIBRE. Y aquí a lo mejor, Ana, nos puedes comentar algo sobre ellas. Bueno, yo pensaba hablar primero de las de técnico comercial economista del Estado y luego las de SOIBRE, si te parece. Bueno, porque yo soy técnico comercial economista del Estado, TECO, que has llamado antes, y luego trabajo con SOIBRE y comento de las de SOIBRE. Yo soy una apasionada de mi trabajo, antes lo habéis comentado, es divertidísimo y además tiene miles de posibilidades, ¿no? La oposición también echa mucho para atrás siempre lo de, es que son muchos temas. Lo que pasa es que en nuestro caso, por ejemplo, es una posición en la que se valora mucho, en un primer lugar, un test, un análisis de coyuntura, los idiomas. Es importante tener 2 idiomas al menos, el inglés y luego otro de los comunitarios, o también chino o ruso y demás. Y luego unos ejercicios, el tercero y el cuarto, que son sobre economía española y economía internacional, pero para los cuales hay un periodo, te dejan un tiempo de 45 minutos para cada tema que vas a exponer, de hacer un esquema. Y eso permite el entrenarse en lo que es exponer. Hay que entender, o sea, obviamente hay que tener memoria, pero si entiendes bien los temas, lo vas a poder exponer. Y yo siempre digo que para mí fue hacer un máster en economía y en comercio que me apasionó durante el tiempo en el que lo estuve haciendo y que cuando llegaba al examen decía, bueno, es que lo que quiero es contarles todo lo que sé. Entonces, yo creo que enfocándose bien si te gustan esas materias es apasionante la oposición. Y luego, desde luego, las posibilidades que tenemos de trabajar, trabajamos en este ministerio, pero en muchos otros ministerios y también somos los responsables de ser consejeros económicos y comerciales en las embajadas en todo el mundo, las 98 embajadas que ha comentado antes Peña y también en las direcciones territoriales en toda España. Entonces, esto te permite pues, ser el economista en el terreno en Angola, en Costa de Marfil, como ha sido mi caso, yo he estado 5 años allí, o también participar como representante en las instituciones financieras internacionales en Washington. Yo estuve allí 2 años en el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, son ámbitos en los que, antes habéis comentado, trabajas para el sector público, bueno, y trabajas representando a España en sitios donde
Nadie, ninguna empresa lo va a poder hacer y eso es algo único. Respecto al SOIBRE, es un servicio, es una oposición de servicio de inspección de productos para la exportación que tiene un contenido un poquito más técnico desde el punto de vista de laboratorios, de química, de sector de productos cárnicos, productos agrícolas y demás, y al cual acceden más gente que viene de ingenieros, de ingeniería como ingenieros agrónomos o también químicos y también hay ahora algunos grados que no me los sé de memoria, pero acabo de tener una SOIBRE que trabajaba en algo así como nutrición y alimentos, o sea, perdón, que se había licenciado en esto y que luego accedió al SOIBRE, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver un poco más con temas, pues eso, de tecnología agrícola, tiene mucha cabida en el SOIBRE. Y estos profesionales trabajan también en comercio y también pueden estar en las oficinas económicas y comerciales en exterior, así como en las direcciones territoriales, haciendo análisis en los puertos y haciendo una contribución muy, muy relevante para nuestro comercio exterior. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues ya por último, una última ronda y vamos a aprovecharnos de que como hemos convocado a tantos perfiles, ¿no?, tan diversos y que pertenecen a cuerpos tan variados, pues quería lanzar una pregunta así a todos vosotros y pues uno por uno vais respondiendo. Saber cuál es la oposición que hicisteis, los estudios previos que os permitieron acceder a esa oposición, cuáles son más o menos los puestos a los que se puede acceder a través de esta oposición y las perspectivas de desarrollo profesional y, bueno, pues recomendaciones de por qué elegir esa oposición en vez de otra o, bueno, pues recomendaciones en general desde vuestra perspectiva más personal. Podéis tomar la palabra como... Muchas gracias. Pues bueno, en mi caso yo pertenezco al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, que es un cuerpo especial como el de el resto de cuerpos de ingenieros a los que hoy por hoy el acceso es mediante el grado más el máster habilitante en la profesión regulada. Aclaro que el perfil de funcionarios de estos cuerpos es bastante especial porque nos solemos incorporar después de varios años de experiencia profesional. Es raro el recién egresado que como comentaba antes, de escuelas de ingeniería que opta por el sector público como su primer empleo. Y teniendo claro, digamos, este perfil, oye, ¿qué es lo que más valoramos de las opciones de carrera profesional que tenemos a nuestro alcance? Pues bueno, oye, ya se ha comentado alguna de esas cosas, ¿no? Primero, yo diría que el incorporarse o tener acceso a un capital humano y de conocimiento tan increíble como el que hay en la Administración General del Estado. Las opciones de modulación de carrera con esa perspectiva de conciliación que comentaba Luis antes. La movilidad funcional. Nosotros éramos un cuerpo tradicionalmente vinculado a industria, oye, pero hoy por hoy pues estamos en industria, en economía, en hacienda, en medio ambiente, en defensa, en fin. Podemos reinventarnos funcionalmente. La movilidad geográfica, las opciones de carrera internacional. Las oportunidades formativas que tenemos, que son muy potentes. Y yo diría que sobre todo, pues oye, esa satisfacción del servidor público, pues oye, es un elemento retributivo en especie o intangible que en fin, esa capacidad de incidir en la sociedad, de tener impacto, como comentaban antes, pues oye, yo creo que es algo que informa toda nuestra carrera profesional y que la hace tan atractiva. Bueno, yo en el punto anterior se me ha ido un poco y he hablado ya de mi caso, pero voy a añadir solamente, bueno, yo hice economía general,
la mayor parte de la gente que hace esta oposición de economistas, técnicos comerciales y economistas del Estado, suele ser de economía, pero también hay algunos de administración de empresas, gente de derecho, y también hay ingenieros y de otros grados, pero es más generalizado lo de economía. Sí hay un perfil, como ya he dicho antes, muy de relaciones internacionales, o sea, te tiene que gustar el comercio y la economía internacional, aunque hay una parte de mis compañeros que también trabajan en economía en muchos temas de análisis cuantitativos. O sea, tengo, la ministra Nadia Calviño es economista del Estado, el secretario de Estado también de Economía, Gonzalo García Andrés, y toda la parte de la profesión que se dedica más a análisis cuantitativos y luego a temas de política económica, son también economistas del Estado, que tienen una vertiente un poco más de salir menos al exterior, pero de trabajar en economía desde el punto de vista nacional, ¿no? Lo que ya se ha comentado de que podemos trabajar en muchos ministerios y hacer carrera profesional hasta donde puedas llegar, ¿no? Tenemos compañeros también en medio ambiente, en transición ecológica, en asuntos sociales, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y demás, ¿no? Pero yo sí que destacaría de verdad que las oportunidades que se pueden tener en términos de realización profesional son enormes y muy desconocidas. Y os animo de verdad a que preguntéis más, que luego no solo ahora, sino también podéis tener nuestros contactos si tenéis dudas, porque sí que creo que se desconoce lo que puede llegar a aportar un trabajo como el que hacemos nosotros, en mi caso concreto, los economistas del Estado y los SOIBRE también, igualmente. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre mi libro. Aquí ahora es donde me explayo. Menos mal que nos han dicho que seamos más o menos cortos, porque si no estaría 2 horas hablando de patentes y de nosotros. Yo soy ingeniero técnico agrícola, estuve trabajando en la industria automovilística y hice la carrera superior vía curso puente, que gracias a Dios han desaparecido los cursos puente. Y después de unos años, pues decidí opositar. Y oposité a la escala de técnicos superiores de organismos autónomos del Ministerio de Industria en la especialidad propiedad industrial. No quiero que esto sea una clase de derecho constitucional, pero el artículo 149 de la Constitución indica que la propiedad intelectual y la propiedad industrial es una materia exclusiva del Estado. Entonces, nosotros, como tenemos 2 ramas, una rama jurídica y una rama STEM, somos los representantes de España en todos aquellos foros internacionales, o siempre que se habla de propiedad industrial o propiedad industrial sobre todo, es la Oficina Española de Patentes y Marcas quien tiene la voz. Las 2 ramas son la rama jurídica, que son licenciados en Derecho y su trabajo consiste en elaboración de recursos, elaboración de normativa, aplicación de las leyes, y las ramas técnicas. Yo soy jefe de área de mecánica aplicada. Como decía, soy ingeniero agrónomo. En mi área somos 22 personas y hay ingenieros industriales varios, 2 ingenieros aeronáuticos, ingeniería de minas, física, ingenieros químicos. En fin, tenemos todas esa línea de trabajo. Pero también hay químicos, farmacéuticos, ingenieros de teleco, informáticos, es decir, STEM, especialidades STEM. Nuestro trabajo consiste en estudiar. Uno cuando llega a la oficina ve los despachos, todo el mundo silencio, todo el mundo estudiando, porque comparamos las solicitudes de patente, en muchos casos o la mayoría de los casos, la última tecnología que se está desarrollando en los centros de investigación, en las empresas, y valoramos eso con el estado de la técnica, con lo que ya está publicado. Y en eso consiste nuestro trabajo, en escribir luego un informe diciendo lo buenas o lo malas que son las patentes en términos de novedad y actividad inventiva. Esto que han mencionado Ana y Antonio sobre las posibilidades y las amplias posibilidades que tiene la Administración, yo quiero ponerlo en un ejemplo. Yo estuve destacado en Bruselas en el proyecto ITER durante un año trabajando pues, en un proyecto de la tecnología más avanzada que uno se puede imaginar, ¿no? Y hablaba con ingenieros de teleco, con matemáticos, con físicos, una cosa que yo jamás, siendo ingeniero agrónomo, hubiera pensado que iba a tener
esa cercanía con ese ámbito profesional y con esas personas. Y por último, tenía aquí apuntado dos o tres ideas. La Oficina Española de Patentes y Marcas es un sitio extraordinario para trabajar. Tiene un plan de formación continua en idiomas, en herramientas informáticas, en tema propiamente de patentes. Es un sitio cómodo, es un sitio que estamos en los ministerios y yo animo a todos aquellos que tengan la titulación adecuada a presentarse. Pasado mañana tenemos el primer ejercicio de nuestra oposición. Muchas gracias. Bueno, pues finalizo yo contándoos un poquito la oposición a TAC. Podría decir al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, pero es que nadie nos conoce así, somos los TAC. Os cuento que yo me presenté un poco de carambola y sin saber que era un TAC. 13 años después, he de decir que fue de las mejores decisiones de mi vida. No solo por el tema de protección de derechos, buena calidad laboral del que hablábamos antes, sino de verdad por la versatilidad tan inmensa de puestos de trabajo a los que podemos acceder y por lo interesantes que son. Voy a explicar un poquito el proceso selectivo. Nuestra oposición tiene 4 ramas. Tenemos la jurídica, la social, la económica y la técnica, con lo cual, si bien el grueso de opositores ha estudiado Derecho, también hay personas que han estudiado Ciencias Políticas, Económicas, alguna ingeniería. No es lo más frecuente, pero puede ser, ¿vale? Entonces, es una oposición en la que se evalúa mucho, no tanto la memoria, sino la capacidad resolutiva, el pensamiento lateral, el ser capaz de resolver un problema o salir de una situación sin tener todos los elementos para ello, ser capaz de redactar, de expresarse de forma adecuada, son elementos que se tienen bastante en cuenta. También nos piden idiomas, el inglés es obligatorio y luego lo puedes acompañar con un segundo idioma. Una vez aprobado el proceso selectivo, lo que os decía, es una oposición verdaderamente versátil. Yo soy un caso raro porque casi toda mi carrera la he desarrollado en el Ministerio de Justicia, me he movido muy poquito y ya veis el salto que supone pasar de justicia a industria, comercio y turismo. O sea, es como cambiar, es como renovarte totalmente, tener una vida profesional nueva. Con lo cual, si tú quieres, puedes abarcar todos los campos de la administración. A nivel horizontal se puede trabajar desde una Secretaría General Técnica en temas más jurídicos, estar en gabinetes, llevando temas más propios de estos centros directivos, puedes trabajar en recursos humanos, puedes trabajar en relaciones internacionales, es amplísimo. Y a nivel territorial lo mismo, también lo que comentaban, es posible trabajar en el extranjero, en consejerías de educación, en representaciones permanentes, o bien ante la Unión Europea u otras organizaciones internacionales. Y también, si quieres, lo que quieres es volverte a tu terruño, es posible encontrar plazas en delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, con lo cual hay una versatilidad y una multiplicidad de destinos muy importante en los que las tareas que se desarrollan son de gran interés, con lo cual desde mi experiencia personal lo aconsejo totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Antes de pasar a las preguntas, por si tenéis alguna, quiero ceder la palabra a Lourdes, pues por si nos quieres comentar algunas novedades que pueden sufrir en el futuro los convenios y bueno, novedades. Bueno, sí hay temas que son nuevos. Yo creo que no es conveniente tratarlos todavía porque están en proceso de estudio, de regulación en algunos casos. Está pendiente un estatuto nuevo del becario, pero vamos, de momento lo que hay son borradores. O sea que por eso digo que no vamos a comentar cosas que están pendientes de un hilo y que no se sabe muy bien qué va a pasar. Sí que es cierto que de momento podría afectar a la duración de las prácticas, de las extracurriculares, reduciéndola.
Y también, bueno, pues la incorporación a la Seguridad Social, que a partir del 1 de octubre del 2023 pues será obligatoria tanto para prácticas, y ya lo era, para prácticas remuneradas como también para las curriculares, las no remuneradas, pero lo mismo. Estamos en un proceso, porque esto es muy reciente, desde el viernes pasado, entonces dar más información sería confundir. No obstante, las puertas están abiertas a la consulta, quiero decir, estamos en la oficina, se está trabajando sobre ello desde el vicerrectorado y desde todas las universidades. Entonces, quien tenga inquietudes en este sentido, por supuesto, pues puede preguntarnos cuando quiera y nosotros le vamos dando la información que vamos teniendo en ese momento. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los ponentes. Y nada, ahora es vuestro turno, el de pues, el público, si tenéis alguna duda o pregunta que plantear. Vale. El único... ¿Me escucháis? No. Bueno, primero, gracias por la información, creo que ha sido muy interesante. También quería aprovechar para agradecer mi estancia a mi tutora y para todos los que nos están escuchando, si tienen la oportunidad de aplicar, es algo que recomiendo. Y quería preguntarte a ti, Ana, el tema de las oficinas comerciales, ¿es algo de becarios del ICEX o cómo se accede? Bueno, gracias, Alejandra. Alejandra es la becaria que está en mi subdirección, estamos encantados. Porque además es cierto, tenéis mucho talento y tenéis muchas cosas que aportar, así que esto es una alternativa que nos hace a todos ganar. Has tocado un tema que es un poco distinto, que es las becas ICEX, pero que me gustaría también aprovechar para darles promoción, porque es algo también que se hace en este ministerio. El ministerio ha hablado, Peña, de las secretarías de Estado, pero también hay un organismo que forma parte de la Secretaría de Estado de Comercio, que es el ICEX, que es el Instituto de Comercio Exterior y de Inversiones. El ICEX trabaja conjuntamente con nosotros para promocionar las exportaciones, la internacionalización de las empresas españolas. Trabajamos juntos porque, bueno, yo, por ejemplo, me dedico a las relaciones bilaterales desde un punto de vista un poquito más institucional. Hablo con las empresas directamente, cuando tienen contenciosos, financiamos proyectos y demás. Y el ICEX lo que hace es servicios personalizados de agendas de negocios de las empresas, les da bolsas de viaje y demás para ayudarles a exportar e invertir en el exterior. Pero muchos compañeros míos trabajan también en el ICEX y, de hecho, el ICEX gestiona conjuntamente con nosotros las oficinas económicas y comerciales. Ellos pues aportan la informática, aportan lo que es la parte de los servicios personalizados a las empresas para darles estas agendas de viaje y demás, y nosotros somos los consejeros económicos y comerciales y delegados del ICEX en el exterior. Entonces, el ICEX tiene ahora mismo dos programas muy interesantes. Uno, el programa ICEX general de becas en el exterior y otro, el programa Vives. El programa ICEX lo que hace es, con un máster, que además es en comercio internacional, está reconocido por la Méndez Pelayo, da la oportunidad a formarte en comercio internacional durante un año y luego tener la opción de hacer la primera fase en una oficina económica y comercial. Es pagado, o sea, con un salario que te permite vivir bastante bien en esas oficinas y que además luego tiene una tercera fase que es puedes trabajar un año en una empresa asociada. Entonces, estos becarios, que yo he tenido los 5 años en Costa de Marfil, pues tuve 18 becarios, se forman allí en Abidjan, en mi caso, aportando a la oficina económica haciendo agendas y demás. Entonces, es una opción muy, muy interesante. Muchos de ellos luego, o sea, la tasa de paro es cero para los ex becarios ICEX, se los rifan las empresas después porque han tenido la experiencia en destino, saben cómo es hacer una agenda de negocios, saben moverse y, por ejemplo, en áreas como en la que yo trabajaba en África, pues imaginaos, es fundamental porque ya saben trabajar con empresas africanas. Y luego, perdonad que me enrolle con esto, el programa Vives es un programa que acaba de lanzar el ICEX, que da oportunidad, o sea, es como un matching de recién licenciados con empresas para que se incorporen directamente a ellas. Y son empresas que quieran
estudiantes que estén interesados en internacionalización, el sueldo lo paga entero el ICEX y se incorporan en esas empresas. Es una plataforma que los pone en contacto para que trabajen, pero en ese caso no tienen por qué ser, no es en las oficinas económicas y comerciales, sino en las empresas que se apuntan a este plan Vives. Apuntados las dos oportunidades porque son muy interesantes. Aunque, dicho esto, vamos, estas no darían la vía al funcionariado, pero hay veces que muchos ex becarios ICEX han entrado por ahí y luego han querido ya trabajar en la administración y se han presentado a oposiciones. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues... Animaos. Mételes un poquito de presión, que son vergonzosos. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Seguro? No tengáis vergüenza. Aprovechad que aquí hay profesionales que no os los vais a encontrar en ocasiones futuras, ¿ves? Quería saber un poco el tiempo de estudio de la oposición, en concreto de la de ETECO. Si me podrías orientar un poco. Obviamente depende de las personas, ¿vale? O sea, y hay gente que la saca en un año y hay gente que tarda 4. La media, cuando yo la hice, pero aunque no se note, fue hace 20 años, pero en la media cuando yo la hice fueron 3 años. O sea, desde el primer día que me puse a estudiar hasta que aprobé. Es decir, incluyendo los 9 meses de los exámenes, porque el examen, entre que dura un mes el examen más un mes que te queda, o sea que al final de años de estudio fueron 2 años, digamos, de prepararme todos los temas, 2 años y un poquito, y luego los exámenes. Dicho esto, hay gente que las saca antes y en general los compañeros que tengo que están en el Tribunal de Oposiciones dicen que faltan candidatos. Estamos ahora en una, o sea, cuando yo me presenté eran como 10 candidatos firmaban por plaza, ¿vale? De los cuales 6 se habían preparado a la oposición. Pues ahora la media ha bajado, creo que está ahora mismo como en 6 firman por plaza y que se la sepan, o sea, 3. Otra cosa que no he comentado, porque como el tiempo era limitado, es que nosotros tenemos grupo A2, que es agregados comerciales del Estado, que no son los tecos, que es el grupo A1, sino los agregados tienen la mitad de temario. Es verdad que solamente luego pueden llegar a ser nivel 26 de la administración y en las oficinas económicas y comerciales solamente pueden ser agregados, lo cual implica menos sueldo, menos responsabilidad, pero es una posición muy interesante porque es mucho más fácilmente accesible, la gente la saca en un año y luego mucha gente hace promoción interna, que además la promoción interna se está fomentando en la política actual y pasan a ser técnicos comerciales. Entonces, es otra posición que es muy interesante para mirar, ¿vale? Una cosita. Solo quería apoyar un poco lo que has dicho sobre el número sobre las horas. La dificultad viene de la concurrencia. Cuando hay muchos opositores, pues lógicamente ¿no? En la universidad uno estudia, aprueba, aprobado, con un 5, con un 5,5, con un 10. Aquí el problema viene que entran 20 y son las 20, primero tienen que aprobar y luego tienen que ser los 20 de ahí, de la parte alta. Pero nosotros en la última convocatoria que hemos cerrado hace 3 meses, porque ahora estamos con la nueva, desde el primer ejercicio se han quedado plazas vacantes porque no lo han estudiado. Es decir, que si alguien se hubiera presentado a esas plazas y hubiera aprobado con un 5, aprobar el examen, hubiera entrado en la administración. Y claro, y es una pena que se queden vacantes plazas, bien por desconocimiento o bien porque no se presenta candidatos o aspirantes. A mí ya se están quedando también plazas vacantes. Estamos observando que en general hay una falta de interés por las oposiciones. Yo solo dejo una frase, eres tú contra los temas. En general, si lo llevas bien, la apruebas. A lo mejor un ejercicio te has puesto muy nervioso, este año no, pero al siguiente sí. Eres tú contra los temas. Y una vez que lo tienes todo bien en tu cabeza preparado, la apruebas antes o después, seguro. Desde luego, desde mi experiencia y lo que conozco de otras personas. Y en el caso de los TAC, por ejemplo, en el año que yo me presenté fue en la drástica reducción de empleo, que se redujeron yo creo que el 70% de las plazas. Fue terrible porque en mi año había 35 plazas y ahora mismo estamos, no me lo sé de memoria, pero yo creo que las últimas promociones están en torno a las 60, 65.
O sea, que es muy buen momento ahora mismo para opositar. Seguro que alguien más se anima a hacer preguntas. No seáis tímidos, si no os conoce nadie, ¿ves? Una cosita, incluso para los tímidos hay sitio en la administración. O sea, mis examinadores están todo el día con sus papeles estudiando, no tienen que hablar casi con nadie. O sea. Yo quería preguntar si habéis hablado de que ahora hay muchas plazas vacías, al parecer, para las oposiciones. ¿Esto es porque la gente no encuentra atractiva opositar porque encuentran mejores ofertas en las empresas privadas o creéis que es otro factor, a lo mejor la dificultad de la prueba de acceso? Perdona, es que yo lo tengo estudiado porque probablemente Antonio también, porque estamos en estos procesos últimamente. Cuando te ofrecen un trabajo en una empresa, empiezas al día siguiente. Yo he hablado antes sobre planificación, ¿no? Y paciencia y compromiso con el proyecto. Mañana te ofrecen un trabajo en una empresa y empiezas mañana sin hacer nada. Yo soy ingeniero industrial o ingeniero agrónomo, ingeniero aeronáutico, mañana empiezo en Airbus, empiezo a trabajar. Mientras que esto requiere de una planificación. Entonces, eso es una cosa que sucede. Y luego hay otra cuestión también. Me he quedado en el paro. Y como estoy en el paro, ¿qué hago? Pues voy a opositar. Y mientras que estoy estudiando, pues me sale un trabajo pues no sé, en una empresa o en otra provincia y me voy y abandono la oposición porque al fin y al cabo, como no tengo nada, bueno, tú tienes un proyecto que es terminar la oposición, acabar trabajando en el sector público, acabar siendo funcionario. Lo que ocurre es que sustituyes ese proyecto por algo inmediato que es un empleo. Luego, claro, uno termina de estudiar 4 años o 6 años en la universidad y dice, yo es que ya quiero trabajar, yo es que quiero empezar a ganar dinero. Claro, y eso también es un pequeño inconveniente, ¿no? No sé si los demás tenéis otra opinión. Totalmente de acuerdo. Hace 2 años dieron el premio Nobel por esta cuestión de la economía conductual a Richard Thaler y una de las cuestiones es lo mal que tomamos las decisiones que implican un horizonte temporal largo, ¿no? Entre la inmediatez del empleo en la gran consultora y esa perspectiva de mayor largo plazo, tal que es la administración, pues oye, tendemos a equivocarnos si nos vamos al corto plazo. Entonces, totalmente de acuerdo. Yo solo querría añadir que, claro, la pregunta es por qué en nuestra época no se quedaban vacantes y ahora sí, si es que habéis cambiado vosotros, porque es que ahora toman mal las decisiones y nosotros las tomábamos bien, porque esa es una pregunta muy, muy relevante a hacerse. Yo no creo que hayáis cambiado, que seáis distintos, sí creo que ahora hay un momento en el que hay más oportunidades. Nosotros a lo mejor cogimos un mercado laboral que era incluso más difícil que el que tenéis ahora y lo que digo lo estoy diciendo con conocimiento. O sea, ahora probablemente las entradas al mercado laboral son precarias, pero yo creo que a nosotros nos tocó un momento en el que era incluso más difícil si no tenías un determinado perfil o unas prácticas. Y entonces era casi, bueno, pues de hecho tirar para adelante. Dicho esto, también creo que a lo mejor ahora esa planificación de la que estáis hablando, pues a lo mejor cuesta más pensar, a lo mejor tenéis, no lo sé, esto ya sí que no es solamente una elucubración mental, a lo mejor tenéis una tendencia a la inmediatez más por el tipo de cultura audiovisual o de sociedad en la que estamos inmersos todos, que las cosas a un medio o largo plazo como que nos marean. Eso puede ser que sea un poco distinto ahora que cuando nosotros opositábamos. Y dicho esto, yo creo que una pequeña inversión merece la pena por los resultados que se van a poder obtener. Pero obviamente luego cada uno es muy libre de valorarlo, ¿no? A mí me viene a la mente lo que me dijo mi preparador cuando estaba inmersa en la preparación de las oposiciones y le decía, mira,
todos los sinsabores que te vas a llevar opositando están concentrados en este periodo de oposición, mientras que los trabajadores del sector privado los tienen a lo largo de su carrera. Obviamente no quiere decir que dentro de una vez aprobada la oposición sea todo miel y rosas, pero de verdad yo creo que es una opción que si sois capaces de hacer ese esfuerzo que conlleva opositar, que nadie os va a decir que es un periodo maravilloso porque no lo es necesaria esa paciencia, esa constancia y ese esfuerzo, pero una vez superado el proceso selectivo, luego la carrera que tenéis por delante, de verdad, estamos diciendo que merece la pena. Bueno, pues ahora sí terminamos. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, bueno, muchos de vosotros que estáis por aquí en el Ministerio, si tenéis alguna duda más, pues ahora también podéis preguntarnos o pedir contactos o cualquier cosa que necesitéis. Y eso es, a mí sí me gustaría decir que yo, quien quiera, le dejo mi tarjeta por si tiene dudas, tanto del trabajo, de lo que hacemos, como de la oposición. Soy una firme defensora de que hay que ayudaros y promover más para que os animéis. Así que quien quiera me pide la tarjeta y me llama cuando quiera, ¿vale? Muchas gracias.